de nombres. Se habla de comunismo, de socialismo, de capitalismo, de neoliberalismo, de neosocialismo, de corporativismo, en tal forma que ya no sabemos qué realidad consignamos con cada uno de esos nombres. Es por ello que tenemos que dejar claro cuáles son los fundamentos de cada sistema. La principal característica de cada uno de estos sistemas es el mercado por un lado o la planificación central. Atrás del mercado tenemos un personalismo. La persona humana es el principio y fin del sistema económico. En el sistema centralmente planificado hay un transpersonalismo donde el Estado tiene metas más allá de la persona humana. Otra característica es que en el sistema de mercado lo fundamental es la propiedad privada de la maquinaria de los comercios. En el sistema centralmente planificado se parte de la propiedad estatal o control de los gobernantes de los principales medios de producción. En el sistema de mercado se parte de que los precios se forman en el mercado a través de la oferta y de la demanda, reflejan la utilidad y la escasez de los productos. En el sistema centralmente planificado, el gobierno es el que le fija un precio a los bienes y servicios. Otra de las características del sistema de mercado es el lucro o ganancia como motor de la producción. En los sistemas centralmente planificados es el Estado quien a través de la coacción o de una supuesta solidaridad obliga a los miembros de la sociedad a producir una u otra cosa. La competencia también es característica del sistema de mercado, mientras que en el sistema centralmente planificado tenemos la formación de monopolios estatales. Un sistema de mercado tiende hacia la democracia y la democracia se tiene que complementar con un sistema de libre empresa o libertades económicas. Al contrario, en un sistema centralmente planificado nos vamos casi siempre a la dictadura. Precisamente Friedrich Hayek, Premio Nobel en Economía en 1974, se ganó esa mención, ese honor, por su libro llamado Camino de Servidumbre, en donde demuestra que los sistemas centralmente planificados, los sistemas en donde el Estado decide la actividad económica, terminan en la dictadura. El sistema económico que proponemos para que México y los demás países iberoamericanos superen el subdesarrollo y las crisis económicas parte de los mismos planteamientos que hicieron posible el llamado milagro alemán y el milagro japonés de la posguerra. A este orden económico se le denomina sistema de mercado, social de mercado o de libre empresa. El sistema de mercado ha funcionado tanto en Oriente como en Occidente, ya que está basado en la naturaleza social del ser humano. La función del Estado en el ámbito económico bajo ese sistema es garantizar un ambiente de competencia basado en la propiedad privada y en el libre y voluntario intercambio de bienes y servicios de los ciudadanos. Para garantizar ese ambiente, el Estado debe intervenir mediante la creación de un sistema jurídico que no obstaculice el funcionamiento de los mecanismos de mercado. No un gobierno, llámese socialista, comunista, nacionalista, nacionalsocialista, revolucionario o fascista, que en nombre del bienestar colectivo limite la libertad y la propiedad de cada uno de los ciudadanos, con el objetivo ideal de alcanzar el progreso de las mayorías o los marginados, cuando en realidad solo planifica nuestras vidas y se apodera de nuestras propiedades para beneficio de la clase gobernante, tal como sucedió en los social totalitarismos. Durante mucho tiempo la discusión sobre la eficiencia de los sistemas económicos se mantuvo a un nivel abstracto, a un nivel de ideas. La década de los 90 nos presenta ejemplos, fenómenos que nos permiten apuntalar con hechos comprobados, claramente identificables, cuál de estos sistemas es más eficiente. Hechos tan importantes como la caída del muro de Berlín, como la renuncia por los mismos gobiernos de la ex-URSS y de los países de Europa del Este al socialismo, nos llevan a fundamentar histórica y claramente la ineficiencia de un sistema económico que durante muchos años se vio como una alternativa social para la humanidad.
Hay otros ejemplos interesantes, como el caso de las dos Chinas. Una China bajo un sistema centralmente planificado, la llamada República Popular China, que es la China socialista, en relación a la China nacionalista o Taiwán. Si vemos los niveles de vida, vemos las diferencias tremendas, como la llamada China nacionalista o Taiwán tiene mucho más altos niveles de vida que la China socialista. Lo mismo podemos comprobar cuando hacemos una comparación entre las dos Coreas. Corea del Norte bajo un sistema centralmente planificado y Corea del Sur bajo un sistema de mercado. Esta última con niveles de vida muy superiores a los de Corea del Norte. Si nosotros analizamos en qué sistemas es donde se producen más alimentos, en donde no tan solo se produce para esa población, sino que se exporta, vemos que es en los sistemas de mercado, mientras que en los sistemas centralmente planificados generalmente son importadores de alimentos. Todos estos datos nos llevan a la conclusión que los sistemas más eficientes son los llamados sistemas de mercado o libre empresa, y que los sistemas centralmente planificados son sistemas en donde se ha politizado la vida económica y se ha dejado la eficiencia económica a un segundo término, y que con la excusa de repartir, de la igualdad social, de ayudar a los pobres, lo único que se ha cosechado es miseria. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el nivel de vida en Japón era muy parecido al de la India, la cual acababa de proclamar su independencia. La India pasa de un sistema feudal y colonialista a un sistema económico de planificación central llamado socialismo fabiano. Japón, al contrario, pone en práctica un sistema de mercado o libre empresa. Fomenta la competencia y la libertad de emprender de los miembros de la sociedad japonesa con una actitud de ayuda y complementación del Estado a las empresas. Hay quienes piensan que la India se ha quedado atrasada por su sobrepoblación. Sin embargo, la sobrepoblación es mayor en Japón en un 33%. A pesar de que Japón cuenta con menos recursos naturales y mayor densidad de población que la India, alcanzó en los últimos 45 años un producto por habitante 75 veces mayor al de la India. Si le preguntamos a un izquierdista sobre qué sistema se ha implementado en los diversos países de América Latina, nos dirá que sistemas capitalistas. Al contrario, si le preguntamos a un derechista, nos dirá que los sistemas que se han implementado en América Latina son socialismos. Pero al analizar la realidad económica de nuestros países, vemos que ni son países con economías parecidas a las de Alemania Occidental, Japón, ni tampoco a los de la ex-URSS. Lo que tenemos en México es un sistema parecido al que implantó Luis XIV en el siglo XVII en Francia con su famoso ministro Colbert. Este sistema se caracterizó por una rectoría del Estado, porque había una gran cantidad de empresas reales, ahora se les llama empresas estatales, por proteccionismo y por la repartición del mercado entre los amigos. Y vemos que en los diversos países latinoamericanos, con diversas variantes, este sistema neomercantilista es el que ha imperado. Los empresarios, en lugar de hacer riqueza a través del mercado, lo hacen a través de amigos en el gobierno. Los sindicatos se han convertido en monopolios de mano de obra que chantajean tanto a los trabajadores como a los empresarios. Hay una repartición del mercado como si fuera un botín. Este sistema, basado en el proteccionismo, en el reglamentismo, en el estatismo, ha traído como consecuencia la mediocridad y la ineficiencia, en tal forma que muchos latinoamericanos piensan que la corrupción y la ineficiencia es parte de su idiosincrasia. No, esto es resultado lógico de un sistema neomercantilista que al proteger empresarios los hace que sean mediocres, al proteger a obreros también los hace que sean mediocres y genera una gran cantidad de reglamentaciones que aumentan innecesariamente los costos de las empresas. El estatismo.
El proteccionismo y el reglamentismo nos llevan a la corrupción y la ineficiencia. Características de los monopolios estatales, sindicales y empresariales. Estas son las bases del neomercantilismo. En economía no hay nada fortuito ni que no tenga explicación. El que en algunos países se produzcan artículos de alta calidad y a bajo precio no es debido a la idiosincrasia de los trabajadores de ese país ni a cuestiones raciales, sino a políticas económicas perfectamente detectables. Una de las políticas que ha generado que en América Latina se produzcan artículos malos y de baja calidad es el proteccionismo. Con la excusa de crear empleos o mantener un proceso de industrialización, se han protegido a grupos empresariales. Estos grupos empresariales han generado grandes ganancias, pero no mejores productos para la mayoría. Es cierto, hay un abismo entre los países desarrollados y los países subdesarrollados en cuanto a productividad, pero en la medida en que mantengamos a nuestros países cerrados, no aumentaremos nuestra productividad. Tenemos que abrir nuestras economías, la llamada apertura comercial, la cual obviamente tiene sus peligros, pero es un requisito para poder desarrollar a nuestros países. Paradójicamente, muchas de nuestras economías se cerraron con la excusa de desarrollarlas, de protegerlas del deterioro de los términos del intercambio o de protegerlos de los países desarrollados. Pero la realidad nos hace ver que lo único que se logró fue productos de mala calidad y a altos costos. El empresario debe bajar sus costos, lo que implica inversiones, capacitación. Y también es importante que para poder competir, el gobierno baje los llamados costos de transacción o costos de legalización. Estos costos muchas veces sacan a las empresas latinoamericanas de la competencia. Los costos de legalización son todos los impuestos, todos los permisos, todo el tiempo que tiene que dedicar el empresario para cumplir con las leyes. Hernando de Soto y Enrique Gersi en el Perú, en un famoso libro llamado El Otro Sendero, demuestran y concluyen que la falta de espíritu empresarial en muchos de nuestros países no es debido a la idiosincrasia de nuestros empresarios o falta de empuje de los trabajadores, sino a un exceso de reglamentaciones. Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, señala que la legislación aumenta o disminuye la rentabilidad de las inversiones a través de los llamados costos de transacción, o sea, los recursos, tiempo y riesgo que representa hacer valer los contratos derivados de la producción, asociación, compra y venta de bienes y servicios. Las empresas se forman y crecen en tanto las leyes les facilitan la producción e intercambio de bienes y servicios, y dejan de crecer cuando las leyes dificultan sus costos de transacción hasta el punto en que ya no es rentable realizar operaciones. Las economías planificadas o socialistas fracasaron en gran parte porque en la medida en que no reconocían la propiedad ni realizaban transacciones a través de los mecanismos de mercado, no podían calcular sus costos. Una prueba palpable de la veracidad de estas tesis es el campo mexicano. En ese sector existía la mayor cantidad de leyes, organismos, planes, subsidios y burocracia para promover el desarrollo. Sin embargo, es el más atrasado de México. Al igual que el proteccionismo generó malos productos a altos costos, también las leyes laborales han generado en América Latina desempleo y baja productividad en los trabajadores. Se ha generalizado la ilusión entre políticos, periodistas y economistas en América Latina de que la legislación laboral es una garantía de altos niveles de vida para los trabajadores, que son necesarios sindicatos fuertes para proteger los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, los sindicatos a lo largo de América Latina han tenido un papel político más que económico, y las leyes han evitado que exista una mayor productividad y exista una mayor identificación entre un esfuerzo y capacitación y mejores salarios para quien realiza ese esfuerzo. El caso de los ilegales, o sea, los millones de trabajadores latinoamericanos que van ilegalmente a trabajar a los Estados Unidos, nos demuestra que sin protección laboral, es más,
al margen de la ley, esos trabajadores, debido a la productividad, debido a la demanda de trabajadores, tienen mayores ingresos que el 90% de los trabajadores en América Latina que están protegidos por leyes y por fuertes sindicatos. Por otro lado, si comparamos las constituciones de los diversos países latinoamericanos con la Constitución de Estados Unidos, aquí también vemos claro